Vale. Entonces, está el que ya te conté, el maravilloso encuentro entre Papá Noel y los tres Reyes Magos. Sí. Este fue el cuento que surgió a partir del máster de español como lengua Sí. extranjera y fue el que dibujaron mis amigos. Vale. Este probablemente sea el libro que más éxito ha tenido porque a los niños de todas las edades llega Navidad y bueno, es una locura. Sí. Está en bilingüe en un montón de idiomas. Español, inglés, español, francés, español, alemán, español, italiano, español, portugués y hasta en valenciano. Vale. El siguiente fue el de Benín. Entonces, es la colección Historias de Niños del Mundo, que ya hay 3. El primero es Ariel en Benín. Y es lo que te conté, ¿no? Es un niño de Benín que te va contando, pues yo soy de un país que se llama Benín. Sí. Mi país está aquí. ¿Dónde está tu país? Pues luego lo que te conté, pues la bandera de mi país. Vale. Y cositas así, ¿no? Bueno. Los animales. Ok. Este fue el segundo. El tercero, tengo mis dudas de cuál fue primero, pero fue uno de estos dos. Creo que fue el segundo de Navidad. Entonces, si en el primero de Navidad se contaba la tradición de los Reyes Magos, ¿cuál es la otra tradición española que no tienen en otros países? Las uvas. Entonces, en el segundo se vuelven a encontrar Papá Noel y los Reyes Magos, pero esta vez Papá Noel es el 31 de diciembre y Papá Noel le dice a los Reyes, ¿por qué? Están yendo al 6 de enero, pero ¿por qué tienen uvas en la mano? Entonces, los Reyes Magos le dicen, porque es una tradición súper importante en España, que comenzó en 1909. El fin de año. Mucha gente no lo sabe. Sí. Que hubo una cosecha muy importante de uvas y que a partir de ahí, pues todos los años, el 31 de diciembre, todos los españoles comemos uvas. Qué guay. Entonces le pedí a los mismos amigos que habían hecho el primer cuento, y yo les había dicho solo uno, les dije, solo serán 2. Vale. Y crearon el segundo cuento. Vale. Entonces, ese fue probablemente el segundo, creo, o si no fue este, pero bueno, no importa. Este es de Conoce Gran Canaria. Es la historia es otro tipo de cuento, este es más familiar y este es más todo sobre Gran Canaria. Este cuento fue porque vinieron unos amigos de visita en el año 2017 a Canarias y como era el año en que yo estaba haciendo el máster con esta herramienta, pues les escribí un cuento para explicarles qué hacer en Gran Canaria en 4 días y para explicarles toda la cultura y toda la historia en torno a nuestra isla. De Canarias, qué guay. Sí. Y entonces se llama Unos domingueros enralados, palabra canaria, Sí. no existe en otro lado, y Conoce Gran Canaria. Y entonces, pues básicamente, por ejemplo, te explica dónde está Canarias, ¿no? ¿Y qué es lo que siempre nos pasa a todo el mundo? La confusión de el archipiélago es las Islas Canarias, la isla Gran Canaria, la provincia es Las Palmas, la capital de la isla y de la provincia es Las Palmas de Gran Canaria, el lío que tenemos hasta los mismos canarios. Pues se explica, se habla un poquito de qué hacer, diferentes paisajes en el norte, en el sur de la isla. Qué guay. Y luego, pues, palabras canarias. Qué guay. Amontarse. Qué guay. Entonces este es otro tipo de libro, pero bueno, me pareció interesante para cuando alguien quiere venir a visitar Gran Canaria o para un canario mismo, de muchos pequeños aspectos culturales. Qué bien. Y muchas veces tengo estudiantes que vienen a aprender español a Gran Canaria y se los regalo, por ejemplo. Qué bien. Y después, Historias de Niños del Mundo 2 es Él va en Paraguay. Pues igual que en Benín, fue porque yo estuve en Benín. Antes te conté que en el 2010 yo había estado 3 meses de voluntariado en Paraguay. Entonces, cuando yo vi que el primer cuento funcionó muy bien en las clases, empecé a utilizarlo en clase y creé una propuesta pedagógica que es como a partir de cada página del libro un montón de actividades para realizar en clase y aprender esos contenidos. Dije, pues ya tengo todo un año con el libro de Benín, podría crear un segundo cuento. El libro de Benín sería un A1, que es el nivel básico de una lengua, y el libro de Paraguay ya sería un A2, que es el siguiente nivel de lengua. Y entonces creé Historias de Niños del Mundo 2, Él va en Paraguay. Y a partir de un poquito, lo mismo, este que tengo aquí es en inglés, porque no me quedan en español en casa, entonces en inglés.
pero vamos, lo tengo lo mismo en varios idiomas. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, aparte del país, si por ejemplo en el primero el niño solo dice yo me llamo Ariel, en el segundo ya habla de su apellido. Yo me llamo Elba y mis apellidos son González Betancourt. Si en el primero habla de yo soy de un país que se llama Benín, en el segundo habla de que es un país que se llama Paraguay y te habla de los países que están al lado de su país. Si en el primero se habla de la comida, en el segundo ya se habla de la comida y de la bebida. Entonces todo es un poquito más. Claro. Sí. Y por eso, pues como te digo, la mente L, ¿no? Que siempre va avanzando. Qué guay. Y Entonces va relacionado con los países que ha hecho voluntariado para un poquito de dinero que sí, que recauda con los libros para ir a esos países. exacto. La idea del proyecto es, primero, que el ilustrador sea de ese país, porque ya de esa manera ya hay una parte que se va a ese país sí o sí porque va a ese ilustrador. Segundo, creo los cuentos que escribo sí que todos son de países en los que he estado, porque me parece, forma parte, hay dos cosas, ¿no? Como la parte emocional, de es algo mío y es algo que cuando tú trabajas con algo que te emociona, siempre lo vas a hacer mejor, ¿no? Por ejemplo, yo veo que a ti te ilusiona mucho el podcast, ¿no? Sí. Y lo haces con más ilusión. Sí. Pues el hecho de hablar de un lugar con el que yo tengo relación o de una tradición con la que yo tengo relación, siempre voy a trabajar mejor y hacerlo mejor. Y luego me parece más real, porque mis cuentos no son cuentos en los que, bueno, los de Navidad hay una parte ficticia, pero todo centrado a explicar la tradición. Y en los cuentos de los países no hay prácticamente nada ficticio, más allá del nombre, los apellidos y un poquito más. Realmente el niño te va contando cómo es la vida en su país, te va contando las tradiciones de su país, cosas típicas de su país. Entonces, realmente no es lo más real posible. Para ser lo más real posible tiene que ser también que yo haya estado en ese país. Este es el último. Ah, qué guay. Sí. El último es Historias de Niños del Mundo 3, que es entre Colombia y Venezuela. Y aquí ya hay 2 países y no uno. ¿Y por qué 2 países y no uno? Porque tengo amigas de Colombia, tengo amigas de Venezuela. En Colombia he estado y en Venezuela no. Pero me he dado cuenta, teniendo amigas tan cercanas, que son países muy, muy parecidos, aunque tengan tantas diferencias. Y pues lo mismo, ¿no? La parte de educación y todo esto que está detrás del proyecto, pensé, si hablamos de todo esto que une y que yo he visto que une, pues es una manera también de evadir todo eso, todos estos conflictos entre países que hay constantemente, ¿no? Y yo que voy a enseñar y los niños que van a recibir esta lectura, o ya más que niños, ya este cuento que es el Historia de Niños del Mundo 3, ya es nivel más avanzado, por lo menos que haya un poquito de reflexión sobre todo aquello que nos une más que lo que nos diferencia, ¿no? Qué guay. Y por ahora ya está.